No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Restos olvidados. Capítulo 27. Bueno, aquí estamos, capítulo 19. Un poco corto. Y probablemente algunas personas se sentirán un poco decepcionadas por la duración. Pero ellos son los batidos. El capítulo establece algunas cosas importantes y finalmente estoy llegando a las partes de la historia que realmente me estaba preparando para escribir. Los configura, básicamente. Pero es una especie de interino. Porque tomó 10 meses escribir esto. Cuando COVID comenzó la empresa en la que trabajo, despidió a la mitad del equipo de ingeniería, del cual formo parte. En enero de este año despidieron a la mitad de los que quedaban. Nuestra carga de trabajo no se redujo a la mitad junto con ese golpe de hacha. Hacer el trabajo de 3 personas en un trabajo complicado equivale a derretir el cerebro hasta los oídos al final de la jornada laboral. No es exactamente un buen espacio de cabeza para escribir nada. Dado que el fin de semana fue lo suficientemente largo, me recuperé lo suficiente como para volver al trabajo y volver a estar completamente exhausto al final de la semana laboral. Así que fragmentos de estos escribieron 5 palabras a la vez cada 2 semanas. Luego, mi carga de trabajo se aligeró a mediados de este mes y finalmente tuve la energía para escribir algo. Y escribió el resto de CH19. Un capítulo corto que prepara las cosas para el clímax del arco. Bru. Este año ha sido agotador. De todos modos. Las cosas ya parecen que se recuperarán muy pronto a principios de año. Así que no puedo garantizar que no habrá otros meses de espera hasta que pueda llegar al canal 20. Es lo que es, tengo deudas. Larga historia corta. Mierda, todavía cero hago yo. Aquí está el capítulo. Espero que algunos de ustedes lo encuentren agradable. Igual Penny esperó ociosamente la oportunidad de darle a Shirou 20 segundos de abrazo. Teóricamente, no habría mejor momento que el presente, ya que, acomodados como estaban dentro del esquibus, protegidos por sus armas de defensa puntuales, y actualmente en una ruta de vuelo que los alejaba de las numerosas tiranías y asesinatos que rodeaban a Mighty Arena, ellos estaban en un lugar mucho más seguro que no requería que Penny mantuviera una vigilancia constante para evitar que sufriera daños. Sin embargo, la practicidad, Vernal, la posible teniente de pandillas, estaba manteniendo una guardia muy cercana y había mostrado el hábito de gruñir y amenazar a cualquiera que se acercara demasiado e ignorar las súplicas de Shirou de ser amable con la gente. Penny estaría molesta con ella, pero sus escaneos de la biología de la mujer informaron niveles elevados de adrenalina e hidrocortisona, así como una tendencia a ponerse entre Shirou y cualquiera que se acercara a ellos, protegiéndolo lo mejor que pudo con su cuerpo. Esto la llevó a denotar la agresión de Vernal como una muestra de amenaza con la suposición errónea de que aquellos cerca de Shirou podrían ser perjudiciales para su seguridad. Comenzó otra búsqueda en la base de datos de Dauntless para buscar las mejores formas de calmar a alguien que sufría de paranoia, configuró una subrutina para cargar los datos que recibió. Penny restableció sus subrutinas de fondo 3 veces mientras doblaba sus cubiertas oculares sobre sus receptores oculares 2 veces en rápida sucesión. Se dio cuenta de que su software la había puesto en cuarentena del enlace de datos de Dauntless, ya que había comenzado a transmitir un código que sus subrutinas habían marcado como malicioso. Rápidamente se dedicó a descifrar el código para informarse sobre su función, y descubrió que utilizaba un acceso de puerta trasera para anular el if de todos los caballeros atlesianos y paladines conectados a Dauntless. Si su padre no hubiera escrito su software personalmente, Penny ahora consideraría a todos sus amigos como sus enemigos. Mientras el equipo XV pasaba corriendo, Jan captó la voz de Coco. Me deja un mal sabor de boca que seremos descubiertos por los primeros, pero no podemos darnos el lujo de ser imprudentes con la mitad del equipo todavía en un solo dígito de reserva de aura. Entonces, Yatsu, Velvet, ambos se mantienen cerca del cazador de espadas, Fox y yo mantendremos la retaguardia, Velvet, usa la cantidad de polvo de luz dura que puedas. Yang miró a los 3 grupos de Huntsmen en entrenamiento mientras corrían.
¿Qué diablos tenía Shirou de especial para que todos hicieran lo imposible por él? ¿Que la propia polilla de Jan Raven había elegido criarlo? Movió su dolorida mandíbula y sacudió la cabeza. Su equipo la necesitaba. Ruby la necesitaba. Reprimiendo su necesidad de romper la mandíbula de Shirou, Jan corrió para alcanzarla. Su hermana era una mancha roja que mutilaba a Green mientras pasaba. Los equipos alrededor de Shirou lanzaban un torrente esporádico de fuego cada vez que un grupo de Green se acercaba demasiado. Cuando Jan los alcanzó, estaban a medio camino del salón de baile. De repente Shirou plantó sus pies y miró hacia el cielo, ignorando a Bitchface mientras trataba de hacer que siguiera adelante. Genial, su conmoción cerebral probablemente estaba actuando. Shirou, este no es el momento. La chica gruñó. Shirou negó con la cabeza, luego casi se inclinó. No entiendes, hay un wyvern, un Grim Wyvern. ¿Qué es un wyvern? Preguntó Coco mientras aceleraba su ametralladora. Un tipo de dragón, dijo Shirou mientras sostenía un lado de su cabeza. Mucho más pequeños, menos inteligentes y menos poderosos que los dragones occidentales u orientales. Pero eso no es importante. Jan se preguntó por un segundo de qué se trataba. ¿Dragones? ¿Qué tienen que ver los cuentos de hadas con la emergencia en toda la ciudad? Shirou continuó antes de que Jan supiera qué decir. Ese wyvern está engendrando otros Grimm, muchos de ellos, las armas de la muralla de la ciudad tampoco están disparando. Viene hacia la ciudad mientras forma una horda. Tengo que derribarlo antes de que tenga la oportunidad de atacar. Ruby llegó, su ropa humeaba con sangre de Grimm mientras el sudor caía por su rostro, su respiración errática. Chicos. ¿Por qué se detuvieron? Bitchface agarró el cuello de Shirou. Shirou, no puedes, está demasiado lejos y tienes una conmoción cerebral. Por favor. Por una vez en tu puta vida, detente. Sacudió la cabeza lenta y deliberadamente, luego extendió una mano. Con un crujido de un rayo cerúleo, un arco negro completamente masivo apareció en su mano. No puedo permitir que cause más daño. La chica abrió y cerró la boca varias veces, antes de plantar la cara en su pecho y ahogar un grito furioso. Mientras echaba la cabeza hacia atrás, gruñó. Joder, bien. ¿Qué diablos necesitas de mí? Gracias, Vernal. Shirou le dedicó una sonrisa suave y cálida antes de responder. Solo ayúdame a mantenerme firme. Ella se movió para hacer precisamente eso cuando él cerró los ojos y murmuró algo que se perdió cuando una ráfaga de viento los azotó. Creó una flecha sacacorchos larga y de aspecto muy poco práctico y la colocó, luego tiró de la enorme cuerda hacia su mejilla mientras el arco gemía con un chirrido de metal torturado. Todos observaron extasiados mientras apuntaba a algo que solo él podía ver, el sonido de la lucha parecía detenerse mientras se concentraba. Mientras Jan observaba, las fracturas luminosas formaban telarañas a lo largo de la flecha con un sonido similar al de un cristal roto, las púas crecían al azar a lo largo de su longitud mientras exudaba una presión indescriptible. Abrió los ojos lenta y serenamente. Jan había esperado que mirara con furia a su objetivo, que sonriera como ella y Ruby lo harían cuando alinearan el tiro perfecto para volarle la cabeza a algún Grimm. Pero era como si ni siquiera estuviera allí, no había emoción en sus ojos, solo un ligero entrecerrar los ojos, un pequeño fruncimiento en el ceño que indicaba que no se había quedado dormido con los ojos abiertos. Rugido. El grito hizo que todos menos Vernal saltaran. Caladvolk. Hubo un grito monstruoso, el golpe de las extremidades del arco cuando volvían a su forma de reposo provocando una onda expansiva que revolvió el cabello de Jan. Una línea caleidoscópica brillante que brilla en la distancia. ¿Qué demonios fue eso? Velvet dijo en el silencio. Shirou chasqueó la lengua con irritación y murmuró. Se esquivó. Jan frunció el ceño. Ella había tenido suficiente. ¿Esquivaste Q? Un destello cegador de luz atrajo todos los ojos, un resplandor brillante que se desvaneció en la noche, como un amanecer compuesto por todos los colores del arco iris. Las nubes se alejan del punto de origen de la luz, dejando un círculo perfecto de cielo brillante y sin nubes.
Cuando la distorsión en el cielo los alcanzó, fueron asaltados por el gruñido retumbante de lo que solo podría haber sido una erupción volcánica, el viento que desplazó lo suficientemente fuerte como para hacerlos tambalear a todos. ¿Qué demonios fue eso? Velvet repitió en un susurro después de que el viento se calmara. Ese fue Caladvolk, dijo Shiro en un tono de conversación, cuando apareció en su mano otra monstruosa flecha de metal con púas de aspecto gratuito, esta era negra y brillaba casi como el vidrio. La espada del arco iris en espiral, la pesadilla de Kuchulain y las colinas. Traté de golpear al Wyvern con ella, pero lo esquivó. Yo entendí algunas de esas palabras, dijo Coco, bajando sus lentes de sol para mirar a Shiro con ojos muy abiertos y temerosos. Shiro tarareó. Ya no está acumulando su horda, pero ahora llegará antes. Tiró de la monstruosa proa. Esta vez, no importará si esquiva. Todos miraban al cazador de espadas con nuevos ojos. Sus reacciones van desde la adoración abierta de Velvet, Jaune y Ruby hasta la temerosa cautela de Ren. Jan solo pudo apretar los puños con creciente ira, mientras su corazón se hundió. Había pensado que había visto lo que él podía hacer, de lo que era capaz. Sí, había golpeado a la mayoría de los estudiantes de la escuela con las manos desnudas. Sí, aparentemente era un maestro de armas literal. Sí, podría convertir un muro de espadas en un bombardeo de artillería. Sí, había superado a Pirra Frike Nikos en un 1 contra 1. Pero incluso a pesar de todo eso, si Jan hubiera luchado contra él, habría tenido una oportunidad. Si ella pudiera soportar suficientes disparos, poder a través de cualquier pantalla de espadas que él pusiera, si usaba su semblanza en el momento adecuado. Todo lo que Jan necesitaba era un buen golpe. Y ahora se enteró de que en realidad nunca lo había visto suelto. Probablemente todavía no lo había hecho. Había arrojado lo que parecía una explosión incontrolada de una mina de polvo, mientras lucía una conmoción cerebral, y el bastardo ni siquiera tuvo la decencia de parecer sin aliento. ¿Cómo diablos se suponía que iba a igualar eso? ¿Cómo diablos se suponía que probaría que podía ser tan buena como él? En resumen, no podía. Y eso la hizo enojar. El sonido de disparos la sacó de sus pensamientos. Mirando a su alrededor, vio que había muchos Green convergiendo en su ubicación. Shiro seguía mirando a la distancia, un ominoso humo rojo brillante emanaba de su flecha de metal y había un fuerte olor a sangre en el aire. Todos los que tenían un arma habían formado una línea de fuego y estaban disparando contra los Grimm entrantes, haciendo lo que podían para reducir sus números, confiando en que Shiro sabía lo que estaba haciendo mientras ganaban tiempo. Yang se mordió el labio con tanta fuerza que su aura se encendió, luego corrió hacia la línea de fuego y comenzó a dispararle a Grimm. Quitarle las extremidades o tirar al suelo a los Grimm más grandes para que reduzcan la velocidad o sean asesinados por la estampida. Pero no importa a cuántos dispararon. La horda seguía llegando. Penny dio un paso adelante, sacó sus espadas y las hizo girar frente a ella, desató su semblanza, trayendo un enorme láser verde que perforó agujeros de 10 Grimm en la marea. Pero incluso entonces no vacilaron. Yang apretó los dientes, entraría en un tumulto, pero incluso entonces, no podrían evitar que los Grimm literalmente los lavaran. Buscar. Yang no pudo evitar el alivio que sintió ante el grito de Shiro. Hundiendo. El golpe ensordecedor se repitió, lo cual fue genial, por fin pudieron moverse. Y ahí fue cuando las espadas comenzaron a caer, atravesando al Grimm. Oh cierto, tenían el Sword Hunter. ¿Cómo podía haber olvidado que solo estaban ganando tiempo? Excepto que muchos de ellos estaban desaparecidos. Golpearon junto al Grimm, o rebotaron en el suelo y chocaron contra uno. Aterrizaron cortos o se fueron de par en par. La única razón por la que muchos Grimm estaban muriendo era una combinación de la cantidad de Grimm y la cantidad de espadas que Shiro estaba bombeando. Cuando una espada plateada reluciente se estrelló contra el suelo junto a ella, la erupción de piedra y tierra hizo que Jan tropezara hacia atrás, ella miró por encima del hombro para mirarlo, y la vista le heló la sangre.
Shiro estaba de rodillas, su estúpida novia intentaba que se pusiera de pie, su mano izquierda estaba extendida hacia ellos y el Grim, las líneas que siempre aparecían en él cuando usaba su semblanza brillaban con un verde intermitente. Mientras ella observaba, él se inclinó hacia adelante y tuvo arcadas, todo mientras las espadas seguían apareciendo y disparándose en la dirección general de la horda. El corazón de Yan se hundió aún más. La lesión de Shiro finalmente lo había alcanzado. Ruby. Yan llamó a su hermana pequeña. Tenemos que movernos. Ruby la miró, antes de mirar a Shiro, con los ojos muy abiertos como platos. Todos. Atrás. Tenemos que correr. Hubo otro destello, no tan brillante como el primero, un reflector donde el otro había sido un amanecer. Miró por encima del hombro para ver que la luz se extinguía, el sonido del trueno los alcanzó instantes antes de que una fuerte brisa agitara sus ropas. Shiro miró por encima del hombro y gruñó. Oh, todavía está vivo, bueno, eso no es bueno. Y fue entonces cuando la marea Grim finalmente se estrelló contra su delgada línea defensiva.